Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes y al auditorio de Conexión. Fíjate que después de 3 años de estar suspendida por la pandemia del COVID-19, la reunión continental de centros de investigación agropecuaria más importante nuevamente se reinicia con la participación de, pues más o menos más de 400 investigadores de diferentes países de América, Asia y Europa. Y hoy les voy a contar qué tiene que ver esta reunión de, pues de puro científico agrícola y pecuario también ahora, con la investigación agrícola mexicana y con el campo Cotazla, que esto inició en 1954 y hasta la fecha todavía continúa. Así comienza la historia. Corría el año de ya finales del 54, que en la ciudad de Turrialba, Costa Rica, se reunieron representantes de 6 países de Centroamérica y otros de ahí cerca de lo que es Colombia particularmente, y un representante de la Oficina de Estudios Especiales de México, que en ese entonces era el Departamento de Investigación Agrícola de la Secretaría de Agricultura, lo que hoy es el INIFAP. En esta reunión se acordó iniciar un programa cooperativo de mejoramiento de maíz para Centroamérica y parte de Sudamérica para elevar la productividad del cultivo de maíz que estaban en una situación pues difícil. Y bueno, la razón principal de esta reunión pues fue ocasionada porque previo a este año ya México había estado surtiendo de semilla, haciendo evaluaciones y resultó que una variedad de maíz que precisamente originada de aquí de Veracruz estaba teniendo comportamientos sobresalientes en todos esos países de Centroamérica. Eso empezó ya a finales de los 50. Precisamente esta colección de maíces incluía, como mencionaba, a una de las razas veracruzanas, la raza tuspeño, que fue colectada, de acuerdo al convenio que ocurrió allá en el cuarenta y tantos, la Oficina de Estudios Especiales empezó a colectar muchos maíces de todo el país, pero particularmente esta raza de maíz tuspeño dio origen, mediante el mejoramiento genético, a una variedad que se llamó B520C. Después platicaremos la historia de por qué esa letra tiene que ver con esta variedad. Y bueno, empezaron a observar que esta variedad tuspeño veracruzana respondía bien al manejo agronómico, o sea, si fertilizaban correctamente se subía el rendimiento. Y esto empezó a ocurrir en esos países. Esta situación de elevar la productividad nunca se había visto allá en Centroamérica en esos años. Y fue la Fundación Rockefeller, que bueno, estaba en este momento aquí en México y particularmente en el proceso de apertura del campo Cotazla y designó pues al que en ese entonces era el mejor fitomejorador de maíz y que siguió continuando siendo el mejor fitomejorador de maíz en el mundo, el doctor Edwin Wellhausen, que en ese entonces era el director de la Oficina de Estudios Especiales del área de investigación. Y también, como en otras ocasiones les he comentado, él fue el que abrió el campo Cotazla. Bueno, pues ya casi terminando el 54 se realizó esta reunión en Turrialba, Costa Rica, y ahí se presentaron cerca de 78 trabajos que solamente tenían que ver con el maíz en ese entonces y todos tenían que ver con la variedad tuspeño veracruzana que había sido colectada, como ya les dije, y que fue base genética para cruzar otros maíces de esos países para elevarles la producción. Esta reunión detonó el mecanismo porque empezó a otorgar becas de entrenamiento y de estudios avanzados a numerosos técnicos, tanto de México como de Centroamérica, para que fueran a estudiar a Estados Unidos. La continuidad del mejoramiento genético, o sea, se fortaleció aún más el trabajo que se hacía aquí en México para el beneficio de productores y los científicos de allá de esas zonas. Promovió el intercambio de información científica hasta la fecha y también lo más importante, que donó equipos de infraestructura para la investigación agrícola, no solamente aquí en México, sino en otros países. Precisamente fueron las mazorcas del maíz tuspeño de la región del Golfo de México, obtenidas en estas colectas, lo que mediante el mejoramiento y cruzamientos realizados por agrónomos de esta Oficina de Estudios Especiales en 1947 en la finca Sayula, aquí cerca de Veracruz, y después en la Comisión del Maíz en 1950 en San Rafael. Todos estos profesionales fueron los que
pues después formaron el Campo Cotazla ya a finales del 54 y fueron también los responsables del inicio de la Revolución Verde en Centroamérica, Caribe y Colombia, dando como resultado que en los primeros años se generaron excedentes en la producción de maíz en estos países participantes y todo se originó en Veracruz a partir de una invención productiva por eso se generó esta reunión de investigación que sigue vigente. No sé si sabías esta historia, Jorge. No, Paco, no la conocía, pero estoy reflexionando sobre la gran participación, más bien la determinante participación que tuvo la Fundación Rockefeller, es decir, el capital norteamericano a través de su fundación. Rockefeller llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo en ese entonces, un poco antes, incluso a principios del siglo XX. Y me sigue llamando poderosamente la atención cómo estás hablando de los años 50 del siglo pasado. Vamos a más o menos a irnos ya a pues prácticamente setenta y tantos años de estos hechos, sesenta y tantos, setenta y tantos años de estos hechos, y cómo es posible que en 1950 hubiera todo este avance tecnológico en materia agropecuaria y que en estos momentos, en pleno siglo XXI, 2023, tengamos una crisis completa en el campo mexicano con productores de maíz y todo lo que se está viviendo allá en Sinaloa y parte de otras partes de estados mexicanos. Realmente es increíble esto, Paco, cómo hemos pues, retrocedido. Para mí eso es un retroceso, hablando del 50 para acá, 70 años después. Pues es un retroceso en la parte operativa. Sin embargo, la tecnología ha seguido ha seguido marcando que hay innovación. Prueba de eso es que los productores de Sinaloa tienen rendimientos arriba de las 10 toneladas de maíz. Claro, son regiones altamente tecnificadas. Pero tú, como mencionas, esto ocurrió hace más de 70 años y fue determinante. Y no nada más para México, sino para muchos países que todavía siguen generándose. Y bueno, tú ya lo mencionaste, mucho de este crédito pues, se debe a que la Fundación Rockefeller pues detonó el desarrollo de tecnología a través de las oficinas de esta oficina de estudios especiales que finalmente se convirtió en INIFAP. Y bueno, esto fue con un fondo pequeño, pero que para propósitos del desarrollo todavía creció más a Centroamérica, también asignando recursos y dando capacitación a los agrónomos de esa época, que muchos de ellos pues tenían otro nivel y fueron a especializarse y hoy en día estos países tienen la capacidad de liderarse solamente. Este soporte que dio la fundación, pues debe ser reconocido y es un liderazgo, pues, que se llevó con los años y todavía sigue. Fíjate que en el 62, pues, antes del 62 era puro maíz, pero en el 62 se incluyó el frijol y después con el tiempo otros cultivos, inclusive la ganadería, donde en esta reunión se presentaban todos los resultados de investigación y que estaban operando en los países de Centroamérica, aunque esta participación estuvo abierta a todo el mundo. Hoy esta reunión recibe el nombre Programa Cooperativo Centroamericano de Cultivos y Animales, en sus siglas PCMCA. Un dato curioso, a pesar de que México fue el gestor de esta reunión en 1954, fue hasta el 2009 que se realizó aquí en nuestro país, en la ciudad de Campeche. Fíjate que alrededor de esta reunión han surgido importantes proyectos que apoyan la investigación y el desarrollo de la tecnología a nivel de esta región geográfica que comprende ahora 15 países. De la que recuerdo es Profrijol, que promovió la generación de variedades de frijol y procesos de transferencia que funcionaron de forma eficiente, levantó la producción latinoamericana. En esta reunión científica que he tenido oportunidad de participar en algunos otros años, nos ha permitido intercambiar procesos de investigación que son base para quienes estamos en estos centros de experimentación y desarrollo de tecnología agrícola. Debo decirte que un servidor aportó una metodología de transferencia de frijol y compartir la tecnología de producción de frijol con riego utilizada por la red de innovación en algunos países. Jorge, voy a dar unas reflexiones que al final del año de 1990, precisamente Edwin Wellhausen, ya cuando tenía como más de 80 años, acudió a la reunión en El Salvador
y hizo estas reflexiones que son importantes pues, de hacer, de compartir, porque mencionan todo eso que hace ratito tú mencionabas. La reunión de esto del mejoramiento genético, primeramente dio prestigio a los ministerios de agricultura de estos países por los resultados que se estaban generando en beneficio y ganancias ocasionadas por la investigación. También una reflexión dice que gracias a esta reunión de investigadores de estos países mesoamericanos, les permitió ser capaces de crear su conocimiento, su tecnología, el recurso humano y las tácticas para cubrir las necesidades alimentarias de una población que siempre iba creciendo en el futuro. Es decir, les dio, de cuenta, los destetó y hoy en día son gente que genera independientemente su tecnología. Y una reflexión que más bien fue una despedida anticipada del señor doctor Edwin Wellhausen es la siguiente. Dice, gracias por el privilegio de colaborar con ustedes. Ojalá tuviese otros 40 años para trabajar en el próximo desafío de producir alimentos y aliviar la pobreza rural. Edwin Wellhausen falleció en el 2001 y sus restos descansan en México. Pero bueno, este viernes 27 de junio, o sea, no este viernes, perdón, este 27 de junio de la próxima semana, en la ciudad de la antigua Guatemala, se efectuará la versión 65 de esta reunión científica. El campo Cotazla no vamos a estar presentes físicamente, pero enviamos 12 trabajos que expresan el trabajo de mucha gente mexicana, Jorge. Felicidades, Paco. Felicidades como siempre ustedes, y como bien lo indicas, ustedes hacen su labor desde la parte tecnológica, la parte de la investigación, esa no se ha dejado de hacer desde el INIFAB y desde los distintos campos experimentales en el país, pero yo sigo diciendo que es lamentable que en pleno siglo XXI, Sí, 2023, estemos viviendo esta crisis precisamente del maíz a más de 70 años que llegó la Fundación Rockefeller, esta eminencia de Edwin Wellhausen, a, a revolucionar el campo mexicano y que 70 años después estemos viviendo esto. Es de vergüenza, pero bueno, el sí que abrazo y es, el reconocimiento para ustedes, Paco. sí que es una crisis de naturaleza comercial. Tecnológicamente está funcionando, porque se están generando rendimientos. Y en la zona de Sinaloa, estos lugares son los más altamente productivos. Allí se generaron muchos de los maíces para esas regiones y que fueron también parte de los que se llevaron a la zona de Centroamérica, Jorge. Y bueno, solamente quiero concluir que pues la historia de la investigación agrícola centroamericana está muy vinculada al campo Cotazla. Buenas agrotardes. Felicidades, Paco, de nueva cuenta y el reconocimiento para todos ustedes que hacen excelente su labor desde el ámbito de la investigación, como ya lo dije, y ojalá que se pueda resolver los demás ámbitos, porque si no, pues se va a quedar en eso. Hay grandes científicos, cerebros, como es tu caso, pero pues ya en la práctica, ya los políticos hacen y despedazan lo que todos ustedes con años y años han logrado. Pero así son las cosas, Paco. Pues vamos a dejarlo para la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. Igualmente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotacla, nuestro campo innovador. Vámonos al corte, volvemos.